¿Conoce usted a este delincuente? Este señor, que a día de hoy se encarga de dirigir la UCO, fue condenado por torturas. Lluvia dorada. ¿Conoce usted lo que es la lluvia dorada? En el pueblo de Calella, varios agentes orinaron sobre la gente que estaba protestando. Fueron capaces de enviar a 6.000 policías a pegar abuelas. Ustedes están utilizando la misma fórmula que utilizó ese superestadista, Slobodan Milosevic, en 1990 para acabar con la autonomía de Kosovo. Que si algún día, Dios no lo quiera, usted es juzgado, será juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al ser aforado, la sala que controlan ellos. Por eso le deseo suerte, muchísima suerte. Muchas gracias. Segur que hauran reconegut el protagonista d'aquestes intervencions esmolades. És Jon Iñárritu, senador de Bildu i l'autor de les preguntes més temudes segurament per representants del govern que passen per la Cambra Alta. Aquesta setmana el Senat i també el Congrés han estat notícia tant pel fons, però sobretot per les formes. Jon Iñárritu, bon dia. Bon dia. Benvingut. Escolti'm, la línia fina entre la contundència, la vehemència, no? I la dialèctica política i l'insult, la calúmnia, la injúria, la falta de respecte a l'educació, ¿vostè com la gestiona? Bueno, a mí lo suelo repetir muchas veces, lo que más me sorprendió cuando yo llegué a Madrid en el año 2011 fue la falta de educación que había en esa Cámara en general. A mí me sorprendió, yo que conocía más el Parlamento Vasco, que siempre ha sido bastante tranquilo, incluso en los años más difíciles de Euskal Herria, siempre ha sido muy tranquilo, pues me sorprendió esa falta de educación. Es cierto que ahora se está produciendo un tensionamiento, yo creo que en muchos casos artificial, cuando se dice que esta sociedad, la sociedad catalana está tensionada y dividida, pues algunos en ese ejercicio de profecía autocumplida intentan llevar esa tensión artificialmente al Parlamento de Cataluña, como vimos ayer y como vimos en el Congreso de los Diputados hace 2 días, en el que un escupitajo fake que no existía pues se convirtió en la noticia del día y vimos como un grupo parlamentario, como es el de Esquerra, que siempre ha sido exquisito en las formas, tuvo que pasar todo el día justificándose diciendo que ellos no habían realizado esa barbaridad. Pero si hacemos memoria, ahora que pasan tantas cosas, se nos olvida, en el Congreso de los Diputados hemos visto incluso un intento de agresión. Recordemos en la hemeroteca cuando el señor Hernando intentó agredir al señor Rubalcaba a la salida de una comisión parlamentaria. Digo, esto ha ocurrido en el Congreso, solo que como ocurren tantas cosas, parece que se nos olvida, y como los protagonistas no son los que a algunos medios en Madrid les interesan, pues focalizan sobre otros grupos. Per tant, creu que hi ha una mena de doble rasero en aquests moments a l'hora d'analitzar i d'explicar què és el que passa al Congrés o al Senat? Obviamente. Yo siempre suelo defender que a mí, que me han llamado de todo, yo respeto esa libertad de expresión dentro de lo que es el debate parlamentario, aunque a mí me parezca horroroso y no me guste. Y otra cosa es, fuera de ese debate parlamentario, lo que te pueden decir, que a mí también me han dicho barbaridades, y ayer proponía que se pusieran micros de ambiente en las bancadas del Congreso y del Senado para que la ciudadanía oyera un poco lo que se dice a la gente cuando toma la palabra, porque se sorprendería bastante. Vostè, la imatge que dona és que és molt contundent en el fons, no?, en el que diu, però molt elegant en les formes. Bueno, yo lo intento, ¿no? A mí, si me han llevado o me han elegido para ser representante de mi ciudadanía, pues quiero que la mayoría de personas se sientan representadas, algo que es imposible, porque siempre va a haber gente que te criticó por una cosa o por otra, pero que no sean las formas del debate, sino que el contenido sea lo que tenga la contundencia que tiene que haber en el mensaje político. Després del que va passar dimecres, efectivament, en el Congrés, amb l'expulsió de Gabriel Rufián, aquesta escopinada fake que vostè diu, creu que canviarà alguna cosa? Ana Pastor va fer una intervenció dient, escolti'm, això s'ha d'acabar. En el Parlament de Catalunya, la setmana passada, el president Roger Torrent va fer una reunió amb els grups parlamentaris per demanar també a tothom rebaixar una miqueta el to. Al Congrés i al Senat està a punt de passar això? No lo sé, yo ya digo que ya he visto momentos muy duros, he visto insultos, incluso recordaba ese intento de agresión, pero a mí lo que me parece, la señora Ana Pastor, que me parece una buena presidenta dentro de las diferencias, pero yo creo que el pasado día, el pasado miércoles, no actuó con la imparcialidad debida, ya que vimos como mi amigo Gabriel Rufián fue expulsado
de esa Cámara por hacer exactamente lo mismo que había hecho la bancada del Partido Popular. Esto es ponerse de pie y hacer unos gestos. Los del Partido Popular aplaudieron. Él hizo gestos señalando a unos y a otros. Por hacer exactamente lo mismo, la presidenta Pastor actuó de manera diferente, por lo cual yo creo que debía ser un poco autocrítica también con lo que realizó ella el miércoles. Una altra de les coses que va decidir és que les paraules colpista i feixista, que són dues paraules que s'han utilitzat a la cambra, no constessin en el diari de sessions. ¿Aquesta és una bona solució o és també falsejar una cosa que està passant a les cambres on estem representats tots els ciutadans? A mí que me parece intolerable que se pueda calificar de golpistas a unas personas elegidas democráticamente, que han actuado pacíficamente, legítimamente, como las personas del Gobierno de Cataluña que están hoy en día en prisión y en el exilio. También creo que dentro de esa libertad de expresión, que además está reforzada en los casos parlamentarios, pues cada uno que diga lo que quiera dentro de los parlamentos mientras no atente contra otras personas. Pero ya digo, yo prefiero que me llamen todas esas barbaridades a que sea eliminado de los diarios de sesiones, que yo creo que no es un buen ejercicio ni de transparencia ni para los historiadores en el futuro cuando accedan a estos diarios. El hecho de que las cámaras de televisión, ¿no? que Senado y Congreso, en el fondo, gairebé siguin platós de televisió i que es retransmeti en directe, condiciona la seva feina. És a dir, tothom sap en quin moment pot fer el tall que després sortirà als telenotícies, al telediario, correrà per les xarxes socials. Yo en un inicio, ayer me hacían esta misma pregunta y yo hacía memoria y yo decía, yo cuando empecé en esto, en la política, es cierto que estaba muy preocupado pues, por el lugar, por las cámaras, pero ahora estoy más preocupado por el reloj, del poco tiempo que suelo tener para intervenir, que por las cámaras. Es cierto que ya cuando entras en el debate y se te calientas un poco, pues te olvidas de dónde estás y ya entras en la dinámica parlamentaria. Pero es cierto que, como no, en la actividad política dependemos de los medios de comunicación y ahora, sobre todo, de las redes sociales. Hay que intentar encajar un mensaje en un tuit y eso es muy difícil en muchas ocasiones, ¿no? Pero digo, es cierto que en la actividad política esto está presente y no hay que negarlo, pero que en el debate y en parlamentario, pues en mi caso por lo menos, muchas veces olvido del lugar donde estoy y que me está viendo mucha gente en algunas ocasiones. És Catalunya el motiu d'aquest augment de la crispació al Senat i al Congrés, senyor Iñárritu? Yo creo que no. Yo creo que es cierto que se está intentando hacer, y ya digo, reforzar esa profecía autocumplida que algunos quieren de sociedad dividida de Cataluña, que yo cuando me paseo por esta ciudad y este país en Cataluña no veo esa crispación ni esa tensión. Pero si recordamos también qué ocurrió en la última legislatura del señor Zapatero, cómo el Partido Popular en cada sesión de control llevaba este tensionamiento para intentar debilitar al gobierno, que no solamente focalicen en el asunto catalán, que obviamente es un asunto de actualidad y que genera en muchos casos tensiones en el debate parlamentario, pero recordemos cómo fue la última legislatura del señor Zapatero. Estem a les portes del judici de l'1 d'octubre. Ho dic perquè no sé si anem a una rebaixa de tensió o al contrari, amb aquest judici en marxa, a un augment de la tensió. A mí, ayer me preguntaban, ¿no?, por esta campaña que han emprendido Ciudadanos en contra de los indultos, digo, pero autobús, es que, ¿no? Sí, del autobús en contra de los indultos, digo, pero es que va a haber condenas. Es que estamos hablando que un gobierno elegido democráticamente, que ha actuado pacíficamente, cumpliendo un mandato ciudadano, va a ser condenado en la Europa occidental. ¿Esto va a ocurrir? Digo, a mí lo que me preocupa es que en algunos ambientes de Madrid, ya que todo el mundo dice, no, rebelión es imposible, es un sinsentido, ya da por bueno que incluso la rebaja a una acusación por sedición pueda ser como algo tolerable, entendible, cuando es un sinsentido que estas personas hayan pasado tantos meses en prisión, y sería un sinsentido que sean condenadas, además, precisamente por esa sala segunda, en la cual queda el señor Marchena de presidente, que es, según palabras del señor Cosidó, la que controlan por detrás desde el Partido Popular. Efectivament, vostè, en aquest recull que hem fet d'intervencions, l'última era la que li advertia o li desitjava a Pedro Sánchez que mai hagués de ser jutjat pel Suprem, perquè era una sala que ara sabem que el PP, com a mínim, pretenia controlar des del darrere. El que ha passat amb el Consell General del Poder Judicial i amb el Tribunal Suprem, vostè com ho qualifica? Lo grave del mensaje del señor Cosidó, de ese WhatsApp que se ha hecho tan famoso, no es el mensaje en sí, sino que lo que dice en ese WhatsApp es que es verdadero, es verdad. Ese es el escándalo, que el Partido Socialista y el Partido Popular controlan impúdicamente toda la cúpula judicial del Estado, y eso es así.
Eso es así. Es cierto que se ha quedado reflejado en un WhatsApp, pero es así. Dependiendo de qué sala te vaya a juzgar, y esto lo conocemos perfectamente en el País Vasco, ya sea en la Audiencia Nacional, en ese Tribunal de Excepción o en el Tribunal Supremo, sabes las posibilidades que tienes de ser condenado o no, sabiendo si los magistrados y magistradas que están en esa sala son más progresistas o más conservadores, que lo de progresistas también muchas veces habría que analizarlo. A què portarà Pedro Sánchez a convocar eleccions? La manca de suport als seus pressupostos, el fet que els seus pressupostos a Brussel·les també estan sent mirats amb lupa, o justament aquesta sensació de fatiga de materiales en l'edifici institucional, sobretot judicial? Desde un punto de vista de que ahora esta palabra tan famosa, de la realpolitik, todo presidente suele convocar elecciones cuando mejor le va a ir a su partido. Yo le veía en Marruecos esta misma semana, que hacía unas declaraciones que decía que él convocaría elecciones cuanto mejor fuera para el país. Digo, no, vas a convocar elecciones cuanto mejor te vaya a ir a ti en los cálculos de sociología que estás haciendo semanalmente. No lo sé, es cierto que estamos en un momento de inseguridad que puede ser en cualquier momento, ¿no? Una vez de que ocurran las elecciones en Andalucía y vemos qué resultados haya, pues yo no sé si serán en primavera, si serán en mayo, en ese superdomingo, coincidiendo con las elecciones europeas, municipales y en el caso vasco también con las de las diputaciones, pero todo el mundo estima que puede haver eleccions en el pròxim any. En aquestes eleccions espanyoles, també a les europees, el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha proposat que hi vagin junts tots els partits sobiranistes, independentistes de l'Estat. Bildu està parlant amb els partits, amb aquest tema sobre la taula. Hi ha en marxa unes negociacions per això, senyor Iñárritu? En este momento, Euskal Herria Bildu lo que tiene son unas primarias este mismo fin de semana para elegir qué candidato o qué candidata va a ser la que llevemos en primer lugar a esas elecciones europeas, y yo estoy seguro que una vez de que eso ocurra, pues se van a poner en marcha todo tipo de contactos con todo tipo de formaciones soberanistas y o de izquierdas que haya tanto en Galicia como en Cataluña para intentar conformar una candidatura más amplia. No em digui que no hi ha hagut cap contacte previ. Hombre, contactos con todas las formaciones se tienen constantemente y no hay más que mirar la hemeroteca de todas las reuniones y todos los contactos que ha habido entre nuestros representantes con otras formaciones. Pero en este momento la prioridad y a lo que se está dando son las primarias internas que tenemos este fin de semana. En aquestes primàries vostè hi concorre? No. Tenemos dos magníficos candidatos que son Josu Juaristi, el que ha sido europarlamentario, y Lorena López de la Calle, que es una excelente representante también de Vitoria. El que s'ha publicat, i també mirant la hemeroteca ho podem comprovar, és que Esquerra i Bildu sí que havien iniciat aquestes negociacions. Bildu preferiria anar a Europa amb una... Entenc, que primer són les primàries, però le veo capaz de pensar un poco después de las primarias. Bildu preferiria anar a Europa amb una coalició més àmplia de partits i, si no és possible, hi anirà amb Esquerra? Quina és la prioritat? Yo creo que en esta misma casa el señor Arnaldo Otegi hace 2 semanas decía que en este momento de emergencia para Euskal Herria, Cataluña, Galicia, no tenía sentido que cada uno andara con sus siglas, y lo que tendría sentido sería sincronizar los relojes y hacer algo mucho más amplio. ¿Qué ocurre? Pues que todo tiene condicionantes. Veremos a partir de esta próxima semana cómo queda todo. Vimos en el pasado, en el año 2014, yo estuve en las negociaciones que hubo con diferentes fuerzas políticas, lo recuerdo, yo estuve también en Cataluña varias veces, hablamos con varias formaciones y finalmente concurrimos con el Bloque Nacionalista Gallego y otras formaciones de izquierdas y soberanistas del Estado. Digo, todas las gestiones suelen ser a post, siempre suele haber dificultades, siempre suele haber negociaciones, pero si hay voluntad y todo el mundo tiene claro que hay que sincronizar esos relojes, yo estoy seguro que se podrá conformar una plataforma amplia que pueda ir a Europa con un mínimo común denominador y que defienda, los derechos sociales, los derechos de nuestras sociedades a decidir su futuro institucional y, cómo no, que se respeten todas las libertades y que no haya presos por hacer política. En esa plataforma entiendo que inclouria la forma que acabi prenent l'espai PDeCAT, Junts per Catalunya, la Crida, que és un espai que està encara per configurar. Bildu no té cap problema en anar amb aquest espai. Ho dic perquè sembla que Esquerra sí que és una mica més refractària a compartir espai electoral justament amb aquest espai polític català. Per Bildu no seria inconvenient.
recordando las palabras de nuestro secretario general que dijo: del PNV a las CUP proponemos, y eso es muy amplio, proponemos que pueda haber una plataforma para sincronizar esos relojes de los que hablaba. Luego veremos en qué se concreta, pero nuestro secretario general lo dejó bien claro: espacio abierto, un mínimo común denominador, i veremos com se concreta en el futur. Jo deia abans que el Congrés i el Senat han estat notícia per la forma, però també pel fons. El PP i Ciutadans, a la cambra on vostè és senador, s'ha abstingut en una moció de condemna del franquisme i els atacs a l'exaltació. Molta gent no pot entendre com estem en aquest punt tants anys després de la mort del dictador. Per què no hi ha un consens? El ADN del Partido Popular, todo el mundo sabe de dónde procede, quién fue su fundador y su presidente de honor, y cuando entramos al hemiciclo todavía tenemos una estatua del señor Fraga para recordarnos quién fue y cuál fue su pasado, nada más entrar al hemiciclo, y tiene dificultades. Lo que intentó fue condicionar esa condena del franquismo para sumarse, diciendo que se debía también condenar el comunismo y el populismo. Esto es, intentando hacer una equiparación de estas ideologías, pero además intentando banalizar el franquismo. El Partido Popular tiene grandes dificultades, no porque todos sus electores ni todos sus representantes sean franquistas, pero es cierto que hay una bolsa de votos, no sé si muy grande o muy pequeña, que dependiendo de qué dijera el Partido Popular sobre este hecho, pues podría variar. Y teniendo en cuenta que le ha salido competencia por parte de Vox y de Ciudadanos en esta carrera también hacia la extrema derecha, pues están compitiendo un poco por el voto más ultra. Y vimos cómo precisamente pues las formaciones que algunos dicen de centro-derecha, de derecha casposa y tendencia ultra, pues se abstuvieron en una moción esta misma setmana. L'altre tema que ha estat notícia al Senat és aquesta nova llei de protecció de dades. Hi ha una certa preocupació ciutadana de molts experts en dret digital de que les dades dels ciutadans a les xarxes quedarien en mans dels partits polítics per fer perfils ideològics i enviar missatges molt directes, per entendre'ns, d'informació, si m'ho permet, de propaganda també política. Bildu es va, juntament amb Compromís i amb Units Podem, i em sembla que amb Nova Canària, es va descavalcar al Senat, però en canvi vostès hi van donar suport al Congrés. Eso es. Això no és una mica hipòcrita? És a dir, si ho tenien clar al Senat, ¿por qué no van despenjar-se al Congrés, señor? Yo creo que el cambio de votación, que además así lo explicamos, es debido a que se ha sabido cómo se entendía, porque en un inicio la mayoría de expertos dieron por buena este cambio legislativo para controlar un poco los datos en el formato digital, este gran formato que nos invade hoy en día, pero cuando salió de alguna manera el escándalo y viendo qué iba a suponer esto, cambiamos el voto y así lo explicamos conjuntamente con otras formaciones como En Común Podemos, Compromís y Nueva Canarias, para decir que esto era intolerable y que no se podía permitir. Es cierto que nos quedamos solos y que salió adelante, pero es tan intolerable e incluso inconstitucional que deberá ser reformado porque esto no se puede tolerar. Bildu es compromet a no fer servir... Clar, com vostè diu, això va tirar endavant igualment. Per tant, serà possible fer-ho. Què farà Bildu? Tindrà una eina que ho legalitza però renunciarà a ella, sabent lo llaminer, lo goloso que es la información de futuros votantes? Es tan intolerable que yo creo que ese error que se ha tenido que cometer en el texto legal tiene que ser tumbado por los tribunales, porque es inaceptable que datos de ese perfil podamos tener acceso a los partidos políticos. Una cosa es la voluntariedad y que cada persona pueda facilitar sus datos, pero que los partidos, las asociaciones o quien sea, o las grandes corporaciones puedan tener esos datos es intolerable y además tiene que ser ilegal. Y yo creo que no tardarán muchos meses sin que un tribunal se manifieste diciendo que eso es intolerable, incluso, ya digo, inconstitucional de acuerdo con la Constitución española. Jon Iñárritu, quan sent expressions com el Senat és un cementiri d'elefants, jubilaciones dorades, què pensa? Realment és una cambra útil? Bueno, yo creo que el año pasado quedó de manifiesto cuando se aprobó el 155, cuando muchas veces y yo mismo decíamos, ¿para qué sirve el Senado? ¿No? Más allá para el control parlamentario, teniendo en cuenta que el Partido Popular con un 33% de votos tiene un 66% de representación en esa Cámara,
pues cuando decían el Senado sirve para que se aplique el 155 en una tarde sin la necesidad del voto de ninguna otra formación, y ahí se vio, ahí quedó reflejado la debilidad de estos autogobiernos. Muchas veces se habla, ¿no?, también en el País Vasco, ¿no?, tenemos un autogobierno blindado. Bueno, pues tienes un autogobierno que en 10 minutos el Partido Popular, si quiere, en el Senado te lo fulmina. Para eso sirve el Senado. Es una bala en la recámara para los conservadores. Digo, y no tenemos tiempo, pero se podría entrar a debatir por qué tiene ese sistema de elección el Senado, de dónde viene y por qué garantiza el doble de representación a los partidos conservadores. Está ligado a su modo de elección. Pues para eso sirve el Senado, para tener un instrumento como el 155. Escolti'm, per acabar, senyor Iñárritu, aquest cap de setmana vam veure unes consultes a Euskadi, no?, amb una participació realment molt baixa. Sempre s'ha parlat de Catalunya i Euskadi a dues velocitats, amb la qüestió del camí cap a una independència que defensen alguns partits polítics, tant aquí com allà. Creu que l'estratègia possibilista del PNB a Euskadi ha donat fruits diferents que l'empresa pels partits independentistes aquí? Són estratègies diferents? I molta gent diu que Euskadi no cal perquè tenen, òbviament, el sistema de finançament molt més blindat i per això l'independentisme es manté en uns percentatges més baixos que Catalunya. Bueno, digo, eso habría que analizarlo, y hoy no tenemos tiempo tampoco, pero que vivimos en sociedades diferentes. Es obvio que estamos en momentos diferentes. En Euskal Herria estamos en un momento también post-violencia, en el que hay que gestionar todos los factores que quedan después de todos esos años de violencias que ha habido en Euskal Herria, pero es cierto que esas consultas de este pasado domingo están teniendo un mayor número de votación que las que hubo en Cataluña en el año 2009 y 2010 en diferentes municipios, por lo cual desde algunos sectores mediáticos, también en Euskal Herria, como nos han dicho, son un fracaso, qué poca gente ha votado, pues fíjese que poca gente ha votado, que ha votado más gente que los que votó en las elecciones municipales que comenzaron, si bien recuerdo, en Arenys de Munt, sí, en Cataluña. Digo, y al final lo que es importante es que la sociedad se empodere y que tenga esa capacidad de organizar consultas sin que, como ocurrió aquí, venga la policía a reprimir consultas o referéndum, que es el primer caso en la historia que una consulta, un referéndum, se reprime violentamente. No hay ningún caso, y eso ocurrió aquí en Cataluña el pasado año. Jon Iñárritu, gràcies per passar pels matins aprofitant que era a Barcelona. Aprofitarà aquesta visita per veure algú més, Jon Iñárritu? Me voy corriendo a Iruña, a Pamplona, ya que tengo una conferencia esta misma tarde. Volveré pronto. Gràcies i bon dia. Gràcies. Són 9 minuts els que falten perquè sigui